Antes de que sigas escuchando, permíteme decirte algo que rara vez se dice en voz alta. No es que no seas capaz. No es que no tengas talento. Tampoco es que el mundo esté completamente en tu contra. Aunque a veces así lo sientas. Lo más inquietante es otra cosa. Hay una parte de ti que aprendió a detenerse en silencio, que aprendió a frenarse sin hacer ruido, que aprendió a sabotearse, sin dejar huellas visibles. Y lo peor es que esa parte no grita, no discute, no se revela. Simplemente actúa en las sombras, mientras tú sigues creyendo que todavía no es el momento, que necesitas más preparación, que mañana más será mejor. Si alguna vez sentiste que deseas profundamente una vida distinta, pero al mismo tiempo, haces elecciones que te mantienen exactamente donde estás, entonces este conflicto no es casual, es interno, es psicológico, y es mucho más común de lo que imaginas. Napoleon Hill nunca habría llamado a esto pereza, ni falta de disciplina, ni mala suerte. Él observaba algo más profundo y más incómodo. La mente humana puede convertirse en su propio carcelero sin darse cuenta. El autosabotaje, silencioso, no se manifiesta como un gran fracaso visible, sino como una sucesión de pequeñas renuncias internas, renuncias que parecen racionales, prudentes, incluso inteligentes. La mente aprende a protegerse del dolor anticipado. En ese proceso, también aprende a bloquear el deseo auténtico. Hill comprendía que el mayor enemigo del éxito no suele ser externo, sino una forma de pensamiento que se disfraza de lógica, de humildad o de realismo. Y ahí comienza la confusión más peligrosa, cuando el miedo adopta la voz de la razón. Tal vez tú también has vivido esto. Quieres avanzar, pero algo dentro de ti susurra que no te expongas demasiado. Quieres crecer, pero al mismo tiempo temes ser visto, juzgado, señalado. Quieres más, pero sientes culpa por desear más. Hill observó durante décadas que muchas personas no fracasan por falta de oportunidades, sino porque desarrollan una relación ambigua con el éxito. Lo desean en abstracto, pero lo rechazan en lo concreto. Lo idealizan, pero lo temen. Porque el éxito no solo trae libertad, también trae responsabilidad, ruptura de identidades antiguas, separación de entornos conocidos. Y la mente, cuando no está entrenada, prefiere la prisión familiar al riesgo de lo desconocido. Aquí aparece una idea central que Hill reinterpretaría de formas psicológica, no moral. La mente inconsciente aprende patrones antes de que tú tengas conciencia de ellos. Si creciste observando esfuerzo sin recompensa, sacrificio sin reconocimiento, o fracaso repetido en figuras cercanas, tu mente no solo registró esos hechos, sino que los convirtió en expectativas. Y cuando el deseo choca con una expectativa interna de pérdida, la mente crea mecanismos de autosabotaje para evitar el dolor anticipado. Procrastinas, dudas, postergas decisiones. Es clave. Te convences de que aún no estás listo. Todo parece razonable, pero el resultado es siempre el mismo: estancamiento. Hill entendía que el deseo humano no es suficiente por sí solo. El deseo sin dirección mental se vuelve frustración, y la frustración prolongada se transforma en resignación silenciosa. En ese punto, la persona ya no se rebela contra su propia vida. Simplemente se adapta, ajusta sus sueños a su miedo, reduce sus ambiciones para no sentir el conflicto interno. Y eso, para Hill, era una de las tragedias psicológicas más grandes del ser humano moderno. No fracasar de forma dramática, sino renunciar de forma imperceptible. Tal vez por eso este tema incomoda tanto, porque nadie quiere admitir que, en algún nivel, se ha convertido en su propio obstáculo. No es fácil aceptar que muchas de las barreras que percibes no están afuera, sino dentro de tu diálogo interno. Hill hablaba de la mente como un terreno fértil. Lo que se repite, se siembra. Lo que se siembra, crece. Y si durante años has repetido pensamientos de duda, justificación y postergación, no es extraño que los resultados reflejen exactamente eso, no como castigo, sino como consecuencias psicológicas. Si este contenido resuena contigo, si sientes que alguien está poniendo en palabras un conflicto que llevas tiempo sintiendo, pero no sabías cómo nombrar, suscribirte a este canal no es un gesto automático, es una decisión consciente de exponerte a reflexiones que no encontrarás fácilmente en otros espacios. Aquí no hablamos para tranquilizarte, sino para confrontarte con profundidad y respeto. Y si en algún momento de tu vida te has saboteado en silencio, deja un comentario, no para confesar, sino para reconocer. Nombrar el patrón
Es el primer acto de conciencia. Este es solo el inicio. Aún no hemos hablado de cómo la mente aprende a justificar el autosabotaje, ni de cómo el miedo se vuelve parte de la identidad, ni de por qué muchas personas defienden inconscientemente su propia limitación. Eso viene después. Por ahora, quédate con esta idea incómoda. Si tu vida no refleja lo que deseas, no siempre es porque no luchaste lo suficiente, sino porque luchaste contra ti mismo, sin darte cuenta. Hay una forma de autosabotaje que es aún más peligrosa que la duda abierta o el miedo declarado. Es aquella que se disfraza de identidad. Napoleon Hill observó que, cuando una persona repite durante años ciertos pensamientos sobre sí misma, esos pensamientos dejan de sentirse como ideas y pasan a sentirse como quien soy. Y en ese punto, cualquier intento de cambio ya no se percibe como una mejora, sino como una amenaza. No estás luchando solo contra hábitos, estás luchando contra una versión interna de ti que aprendió a sobrevivir siendo pequeña, cautelosa, contenida. Aquí es donde el autosabotaje, silenciosa, se vuelve casi invisible. Ya no se manifiesta como un no puedo, sino como un esto no es para mí, yo no soy así, prefiero algo sencillo. No necesito tanto. Hill entendía que la mente es profundamente leal a la identidad que ha construido, incluso cuando esa identidad es limitante, porque cambiar implica una muerte simbólica, abandonar la historia que te explicaba quién eras, por más dolorosa que haya sido. Y muchas personas, sin darse cuenta, prefieren el dolor conocido a la incertidumbre de una versión más grande de sí mismas. Tal vez te reconozcas aquí. Tal vez has dicho que no te interesa destacar, cuando en el fondo temes no estar a la altura. Tal vez afirmas que el dinero no es importante, cuando en realidad te asusta fracasar en su búsqueda. Hill no veía estas frases como mentiras conscientes, sino como mecanismos de defensa del inconsciente. La mente aprende a justificar la renuncia para proteger la coherencia interna. Si nunca lo intentas del todo, nunca tienes que enfrentar la posibilidad de fallar del todo. Y así, el autosabotaje se vuelve elegante, razonable, socialmente aceptable. Hill hablaba de algo que hoy podríamos llamar un conflicto entre el deseo consciente y el programa inconsciente. El deseo dice quiero más, pero el programa interno responde más implica riesgo, juicio, exposición, pérdida de pertenencia. Y cuando ese programa no se cuestiona, siempre gana, no porque sea más fuerte, sino porque actúa en silencio, desde lo automático. Por eso tantas personas sienten que avanzan mucho en su mente, pero poco en su realidad. Piensan, planean, imaginan, pero no ejecutan con coherencia, no por falta de voluntad, sino por una división interna no resuelta. En la visión de Hill, la mente no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginada, cuando ambas se sienten intensas. Si en algún momento del pasado asociaron el éxito con rechazo, envidia, presión o soledad, tu inconsciente registra eso como peligro, y cada vez que te acercas a una oportunidad real, activa frenos invisibles, olvidos accidentales, decisiones mal cronometradas, elecciones que parecen neutrales, pero que te alejan del punto decisivo. Nada dramático, nada evidente, justo por eso tan efectivo. Aquí aparece una verdad incómoda que Hill nunca suavizó. Muchas personas defienden su propia limitación con más fuerza de la que defenderían su potencial, porque la limitación es familiar, tiene reglas claras, no exige exposición. El potencial, en cambio, es impredecible, obliga a asumir responsabilidad por lo que haces con tus capacidades. Y asumir responsabilidad significa que ya no puedes culpar al entorno, a la suerte o al pasado, con la misma facilidad. La autosabotaje es silenciosa protache de esa cargas psicológica. Si estás escuchando esto y sientes una incomodidad creciente, no la descartes. Esa incomodidad no es acusación, es reconocimiento. Es la mente empezando a ver sus propios patrones. Y este tipo de reflexión no suele aparecer en conversaciones superficiales, ni en contenidos rápidos. Por eso, si valoras este espacio de profundidad, suscribirte no es un acto impulsivo. Es elegir seguir explorando capas de la mente que la mayoría evita mirar. Aquí no buscamos respuestas simples, sino comprensión real. Hill creía que la conciencia es el primer quiebre del ciclo, no el esfuerzo forzado, no la disciplina ciega, sino la observación honesta de los propios mecanismos internos. Mientras el autosabotaje permanezca invisible, gobierna. Cuando se hace consciente, pierde parte de su poder, pero esa conciencia tiene un precio. Ya no puedes fingir que no sabes.
Ya no puedes decir que no entiendes qué pasa. Y muchas personas retroceden justo en ese punto, porque la claridad te exige acción coherente. Antes de avanzar, detente un momento y observa tu propia vida, no con juicio, sino con precisión. ¿En qué áreas dices querer algo, pero actúas como si no fuera prioritario? ¿Dónde repites historias sobre ti que te mantienen en un lugar seguro, pero pequeño? Si te atreves, deja un comentario compartiendo esa observación. No para exponerte, sino para afirmarla. Escribirlo es una forma de traerlo a la superficie. Aún queda algo más profundo. Aún no hemos hablado del miedo a desear con claridad. Mide cómo la falta de un propósito definido alimenta el autosabotaje. Mide porque muchas personas confunden resignación con hay un punto en el que el autosabotaje deja de ser solo una reacción al miedo y se convierte en una forma de anestesia emocional. Napoleon Hill observó que muchas personas no solo evitan fracasar, sino que evitan sentir con demasiada intensidad. Evitan desear con claridad, porque desear de verdad no es cómodo. Desear con precisión obliga a confrontar la distancia entre lo que eres hoy y lo que tendrías que convertirte para sostener ese deseo. Y esa distancia, cuando se mira de frente, puede resultar abrumadora. Por eso la mente aprende a desear de manera vaga, difusa, sin contornos claros. Así no duele tanto. Hill entendía que un deseo débil no moviliza a la mente, pero sí la mantiene ocupada soñando. Y aquí aparece una de las trampas más sutiles del autosabotaje, silencioso. La ilusión de avance. Pensar en lo que harías algún día. Imaginar escenarios futuros. Consumir ideas inspiradoras. Todo eso puede generar una sensación momentánea de progreso. Pero si no hay una decisión interna firme, ese movimiento es solo mental. El cuerpo, la conducta y las elecciones diarias permanecen intactas. Y el tiempo pasa, siempre pasa. Tal vez te suene familiar esa sensación de estar en proceso desde hace años. No estás estancado, pero tampoco avanzas de forma decisiva. Hill habría dicho que ahí no falta información, sino claridad interna. Porque cuando el deseo es auténtico y definido, la mente deja de negociar constantemente consigo misma. El autosabotaje prospera en la ambigüedad, donde todo es relativo, donde siempre hay excusas válidas, donde nunca hay un punto de no retorno. La mente agradece esa niebla, porque le permite posponer sin culpa. Pero hay algo más profundo aún. Hill observó que muchas personas temen al éxito, no por lo que trae, sino por lo que exige dejar atrás. Cambiar de nivel implica perder identificaciones antiguas, relaciones que ya no encajan, hábitos que ya no sostienen, versiones de ti que ya no sirven. Y aunque nadie lo diga abiertamente, hay una lealtad inconsciente al pasado, una lealtad a quien fuiste, a quien otros esperan que sigas siendo. El autosabotaje, en ese sentido, también es una forma de pertenencia. Cuando empiezas a destacar, a tomar decisiones distintas, a moverte con más determinación, el entorno responde, a veces con apoyo, pero muchas veces con incomodidad, crítica o distancia. Hill comprendía que la mente humana anticipa esa reacción y, para evitar el conflicto social o emocional, se autocorrige antes de llegar demasiado lejos. No porque seas débil, sino porque estás programado para buscar aceptación. El problema es cuando esa búsqueda se vuelve más importante que tu propia expansión. Aquí es donde Hill habría sido especialmente firme. Nadie puede construir una vida extraordinaria intentando no incomodar a nadie. Y esta verdad no es motivacional, es psicológica. Si cada paso que das debe ser aprobado por el miedo al rechazo, tu camino siempre será estrecho. El autosabotaje silencioso actúa como un filtro. Solo te permite avanzar hasta donde no rompas con las expectativas externas o internas. Más allá de eso, aparecen dudas, cansancio inexplicable, pérdida de enfoque. No porque no puedas, sino porque algo en ti no quiere pagar el precio emocional del crecimiento. Si estás escuchando esto con atención, tal vez notes que no hablamos de disciplina ni de fuerza de voluntad. Hill sabía que esas herramientas fallan cuando la raíz del conflicto no se aborda. Puedes forzarte durante un tiempo, pero si el deseo profundo sigue dividido, la mente encontrará la forma de devolverte al punto conocido. Por eso tantas personas empiezan con intensidad y luego se diluyen. No resolvieron el conflicto interno, solo lo empujaron temporalmente. Este canal existe precisamente para explorar estas capas que no se resuelven con consejos rápidos. Si sientes que aquí se está nombrando algo que has vivido, suscribirte es una forma de decirte a ti mismo que estás dispuesto a mirar más allá de la superficie. No prometemos soluciones fáciles, pero sí claridad, y la claridad
Aunque incómoda, es liberadora. Detente un momento y obsérvate sin juicio. ¿Qué deseo mantienes deliberadamente borroso para no tener que confrontarlo? ¿Qué versión de ti tendría que morir si decidieras avanzar con plena coherencia? Estas preguntas no buscan respuesta inmediata, buscan honestidad interna. Y si te atreves a compartir una reflexión en los comentarios, hazlo desde ese lugar, no desde la queja, sino desde la conciencia. Aún falta una capa más. Aún no hemos hablado de cómo la repetición mental crea destino psicológico, ni de cómo el autosabotaje puede romperse no con lucha, sino con una reconfiguración profunda de la atención y la identidad. Eso es lo que viene después. Hay un momento decisivo en el que el autosabotaje deja de ser solo un hábito y se convierte en destino psicológico. Paul Ian Hill observó que la mente no solo reacciona al presente, sino que se programa a través de la repetición. No importa tanto un pensamiento aislado, sino aquello que se piensa una y otra vez sin cuestionarlo. Con el tiempo, esas repeticiones se solidifican y comienzan a sentirse como hechos. Siempre me pasa lo mismo. Yo soy así. No es tan grave. Frases aparentemente inocentes que, repetidas durante años, terminan definiendo los límites de la vida de una persona. Hill entendía que la mente funciona como un sistema de enfoque. Aquello a lo que prestas atención de forma constante se expande en tu experiencia. Si tu atención está entrenada para detectar riesgos, errores y posibles fracasos, tu realidad comenzará a reflejar exactamente eso, no como castigo, sino como coherencia interna. El autosabotaje es silencioso, se alimenta de una atención mal dirigida. No necesitas pensar activamente voy a fracasar. Basta con que tu foco esté siempre en lo que puede salir mal, en lo que falta, en lo que no eres todavía. La mente completa el resto. Aquí aparece una de las ideas más profundas que Hill habría insistido en reinterpretar hoy. La identidad no es algo fijo. Es una construcción mental sostenida por la atención. Cada vez que refuerzas una narrativa interna sobre quién eres, refuerzas también los límites de lo que consideras posible. Y cuando una oportunidad real aparece, no la evalúas solo con lógica, sino con identidad. Esto encaja con quien creo que soy. Si no encaja, la mente encuentra una forma de descartarla, sin que lo notes conscientemente. Por eso el autosabotaje no siempre se siente como miedo. A veces se siente como indiferencia, como falta de energía, como pérdida de interés justo cuando algo empieza a avanzar. Hill observó este patrón una y otra vez en personas talentosas. Cuanto más cerca estaban de un cambio real, más fuerte era la resistencia interna. No una resistencia ruidosa, sino un desgaste sutil. Dudas que aparecen de la nada, cansancio sin causa clara, distracciones constantes. La mente intenta devolver al individuo a su zona de coherencia interna. Aunque esa coherencia sea limitante, Hill no habría dicho que esto se resuelve luchando contra uno mismo. De hecho, la lucha refuerza el conflicto. Cuanto más te atacas por sabotearte, más partes de ti se ponen a la defensiva. La clave, según su visión psicológica, está en cambiar el foco de la atención. Con él, la narrativa interna. No se trata de repetir afirmaciones vacías, sino de observar con brutal honestidad qué historia estás sosteniendo sobre ti mismo y a quién sirve esa historia. Porque toda identidad tiene un beneficio oculto, incluso la limitante. Tal vez tu autosabotaje te protege de expectativas externas. Tal vez te evita confrontar a personas cercanas. Tal vez te permite justificar una vida más pequeña, sin sentirte culpable. Hill entendía que mientras ese beneficio sea reconocido conscientemente, el patrón no se rompe. La mente no abandona algo que siente necesario para sobrevivir emocionalmente. Por eso muchas personas dicen querer cambiar, pero en el fondo, no están dispuestas a perder lo que el autosabotaje les da. Excusas, seguridad, pertenencia, ausencia de responsabilidad plena. Este punto suele incomodar profundamente, porque obliga a dejar de verse solo como víctima de las circunstancias, no para culparte, sino para devolverte agencia. Hill no negaba las dificultades reales del mundo, pero insistía en que la mente siempre interpreta esas dificultades desde un marco interno previo, y ese marco puede ser ajustado, pero solo si se hace consciente. Mientras tanto, el autosabotaje seguirá operando como un piloto automático silencioso. Si llegaste hasta aquí, no es casual. Este tipo de reflexión no retiene a quien busca distracción rápida, retiene a quien, en algún nivel, sabe que algo interno necesita ser examinado con más profundidad. Por eso, si este contenido
te está confrontando de forma incómoda pero honesta. Suscribirte a este canal es una forma de sostener ese compromiso contigo mismo, no para cambiar de un día para otro, sino para dejar de vivir en automático, de tanto un instante. Observa tus patrones, sin justificarlos ni condenarlos. ¿Qué pensamiento repites cuando algo empieza a funcionar? ¿Qué historia aparece cuando estás a punto de comprometerte de verdad? Si te atreves, deja un comentario compartiendo esa observación, no como confesión pública, sino como acto de conciencia. Nombrar el patrón es empezar a desactivarlo. Aún queda el cierre más delicado. Aún falta hablar de cómo vivir sin traicionarte constantemente, de cómo sostener el deseo sin huir de él, y de por qué el verdadero cambio no siempre se siente como entusiasmo, sino como silencio interno. Eso es lo que viene al final. Hay un silencio particular que aparece cuando una persona deja de huir de sí misma. No es euforia, no es motivación, es un silencio sobrio, casi incómodo, en el que ya no hay excusas internas compitiendo por atención. Napoleon Hill habría reconocido ese estado como el inicio real del cambio, no porque todo esté resuelto, sino porque la mente deja de sabotearse en automático. En ese punto, el deseo ya no necesita gritar, ni justificarse, ni esconderse, simplemente está ahí, claro, presente, sin adornos. Hill entendía que el verdadero trabajo no consiste en forzar resultados externos, sino en alinear la mente con una dirección interna definida. Cuando esa alineación ocurre, muchas conductas cambian, sin esfuerzo dramático, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque la energía antes desperdiciada en conflicto interno se libera. El autosabotaje silencioso pierde fuerza cuando ya no tiene un propósito que cumplir, cuando la mente deja de necesitar protegerte de un dolor que ya estás dispuesto a mirar. Este es el punto que pocas personas alcanzan, porque no ofrece recompensas inmediatas ni validación externa. No hay aplausos por dejar de mentirte. No hay reconocimiento por asumir responsabilidad interna. Es un proceso solitario, íntimo, casi invisible. Hill habría dicho que aquí se separan quienes fantasean con el éxito de quienes están dispuestos a sostenerlo, porque sostener algo más grande que tu vida actual exige una estabilidad interna que no se construye con entusiasmo pasajero, sino con coherencias silenciosa. Tal vez esperabas que este cierre ofreciera una solución clara, un método concreto, un camino definido, pero Hill no habría terminado así. Él sabía que, una vez que ves el patrón, ya no puedes desverlo, que, una vez que reconoces tu autosabotaje, cualquier intento de volver a ignorarlo genera incomodidad, y esa incomodidad no es castigo, es señal de conciencia. A partir de ahí, cada decisión cotidiana se vuelve un espejo. No necesitas grandes promesas, necesitas atención. Vivir sin traicionarte no significa vivir sin miedo. Significa dejar de permitir que el miedo decida en tu lugar. Significa actuar con una sobriedad nueva, sin dramatizar cada paso, sin esperar sentirte completamente listo. Hill creía que la madurez psicológica no se manifiesta en grandes gestos, sino en pequeñas coherencias repetidas, en hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando nadie está mirando, especialmente cuando nadie está mirando. Si algo de esto resonó contigo, no te apresures a compartirlo con otros como una idea interesante. Primero obsérvalo en tu propia vida. Mira dónde sigues negociando contigo mismo, dónde sigues postergando lo que ya sabes que es importante. Y hazlo sin violencia interna, sin insultarte, sin justificarte, solo con atención. El autosabotaje se debilita cuando deja de ser inconsciente. Este canal existe para acompañar ese tipo de proceso, no para entretenerte ni tranquilizarte. Si sientes que aquí se habla un idioma que rara vez escuchas, suscribirte es una forma de mantenerte cerca de este espacio de reflexión profunda. No porque aquí tengas respuestas, sino porque aquí no evitamos las preguntas difíciles. Y si te atreves, deja un comentario con una reflexión honesta, aunque sea breve. A veces, escribir una sola frase es suficiente para marcar un punto de no retorno interno. Napoleon Hill no habría prometido una transformación inmediata. Habría dejado una idea flotando, como una semilla incómoda. La mente que hoy te limita es la misma que puede sostener tu expansión. Si dejas de usarla para huir, no hay cierre definitivo, no hay moraleja, solo la invitación silenciosa a vivir con menos conflicto interno y más coherencia. Lo demás, con el tiempo, se ordena. Y ahora, en este silencio, la decisión no es grandiosa ni heroica. Es simple: seguir viviendo en automático, o empezar a observarte con una honestidad
que ya no te permita sabotearte sin darte cuenta.